Bienvenidos a otro programa de Hazte Cargo. En el 2004 en Buenos Aires murió 193 jóvenes en un local nocturno. Este año en la discoteca Kiss de Santa María, Brasil, 200 personas fallecieron trágicamente producto de un incendio. Esta tragedia también encendió las alertas en Chile. La autoridad metropolitana hoy está buscando a exhaustiva fiscalización a los locales nocturnos, lo sabemos. Pero la pregunta cabe, ¿son seguros los lugares que nuestros hijos frecuentan de noche? ¿Está Chile exento de este tipo de tragedias? De esto hablaremos hoy en Hazte Cargo. ¿Cuán seguro es Chile nocturno en sus discotecas, en sus clubs? Para eso tenemos hoy un experto, Alonso Seger, encargado de la gestión académica de la Academia Nacional de los Bomberos, nuestra gran institución, única en el mundo, voluntaria en ese sentido. Muy bienvenido, Alonso. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuál dirías tú, Alonso, es la realidad de los lugares nocturnos en Chile, donde acude tanta gente cada fin de semana? Bien, la realidad es muy interesante tu pregunta. La realidad tiene que ver con la infraestructura del local, con las condiciones que tenga que ver con la arquitectura de ese local, cómo fue construido o cómo fue reacondicionado, que la mayoría de los locales nocturnos en Chile han sido reacondicionados. Reacondicionados. Y también tiene que ver con la cultura, con la gente que los frecuenta y cómo esa gente se inserta en el modelo de seguridad. En general los locales en Chile carecen de buenos sistemas de seguridad. Muchos de ellos no cumplen con la normativa existente y algunos de ellos sí cumplen con la normativa. Pero la normativa existente también es una buena normativa, pero no es una de las más avanzadas del mundo tampoco. Hoy día normativa en el mundo respecto a locales hay mucha y que finalmente es capaz de asegurar la vida de las personas. ¿Cuáles dirías tú son las normativas mínimas que con la cual debía contar un local nocturno? Mira, en Chile existe una ordenanza de construcción que se llama Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Y esa ordenanza establece ciertas características que tiene que tener un local. Por ejemplo, el ancho de los pasillos, la cantidad de salidas de emergencia, el ancho de las salidas de emergencia, las vías de evacuación, cómo deben estar señalizadas. Todo eso tiene que ver con la cantidad de gente que puede usar ese local. Y eso se calcula. Por ejemplo, si la gente va a estar de pie, se calcula 0,5 metros cuadrados por persona. Bien. Entonces se calcula el local y se establece que ese local, por ejemplo, puede ser frecuentado por 300 personas. Y en base a esas 300 personas se calcula la cantidad de vías de evacuación, las salidas de emergencia. ¿Cuál es uno de los problemas? Es que normalmente estos locales es frecuentado por muchas más personas de las que fue calculado. Sí, pues. Que fue lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Argentina. Los locales de Brasil se calcularon o se hicieron sus estudios para 600 personas y había más de 1500. Entonces, cuando los cálculos finalmente no tienen que ver con la realidad de lo que se frecuenta en el local, prácticamente las medidas de seguridad no sirven. Como siempre, el afán de lucrar va por encima de las normas de seguridad. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, el ancho de las calles y los autos estacionados, no puede llegar una bomba de un carro de bomberos, por ejemplo. Exactamente. Entonces, uno de los primeros factores son de la arquitectura y factores externos, como bien tú dices, son, por ejemplo, la cantidad de autos estacionados. O que muchos de estos locales comerciales se encuentran en lugares que son solo vías peatonales de acceso. Por lo tanto, retrasan mucho la llegada de carros bomba o de vehículos de emergencia, los que primero que nada tienen que tener mucha precaución con la gente que hay en el lugar, y segundo, que muchas veces hay vehículos estacionados y que no permiten el paso rápido.
¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué pueden hacer bomberos para mejorar esta situación en Chile? Bien, hoy día, a partir del año 2009, Bomberos puede fiscalizar locales nocturnos. Antes no lo podía hacer. Hoy día puede fiscalizar tanto cualquier local de público, finalmente, y cualquier local o edificio incluso que tenga una carga de ocupación de más de 50 personas, es decir, que más de 50 personas permanezcan en él. Y cualquiera de estos locales nocturnos tienen o lo frecuentan más de 50 personas. Por lo tanto, Bomberos puede fiscalizarlo desde el punto de vista del cumplimiento de la ordenanza general. Es decir, que las vías de evacuación sean del ancho suficiente, que tenga los sistemas de detección de humo que tiene que tener, que el ancho de las puertas, la cantidad de las puertas sea la suficiente, que abran hacia afuera, por ejemplo, que estén señalizadas correctamente. Esas son cosas que Bomberos puede fiscalizar y en la eventualidad de que uno de estos locales no cumpla, Bomberos tiene que hacer un informe a la Dirección de Obras Municipales informando que ese local no cumple en ciertos puntos la ordenanza general. Se pone mucho más seria la cosa, la fiscalización está mucho más encaminada hoy, ¿sí? Yo diría que está más encaminada y el hecho de incorporar a Bomberos en la fiscalización hace que pueda ser mucho más masiva. Con la cantidad de inspectores que habían en el sistema de fiscalización antiguo, probablemente había muchos locales que no se alcanzaban a fiscalizar. Hoy día, al incorporar a Bomberos con cartillas de revisión estándar, con criterios estándar similares, es posible masificar un poco las revisiones, que se puedan hacer paralelamente, no solo en Santiago, sino que en todo el país, y que por lo tanto la información llegue a las direcciones de obras municipales con los locales que efectivamente no están cumpliendo con la normativa. ¿Estamos en riesgo en Santiago de que algo similar a lo que pasó en Brasil recién pueda suceder acá? Yo diría que sí. Hay muchos locales que no cumplen con la ordenanza general de urbanismo y construcción, no cumplen con los requerimientos mínimos y que reciben mucha gente. Y como lo que yo te decía recién, hay muchos que cumplen, pero cumplen para la cantidad de gente que se diseñó el local. Y en general reciben 2 o 3 veces más la cantidad de gente. Ahí está el tema. Y por último, dame un, 2, 3. Si yo soy un joven que voy a la discoteca, ¿qué cosas debo estar yo consciente de qué cosas debo estar asegurado para que yo sepa que no voy a vivir uno de esos momentos tan trágicos? Uno cuando concurre a un local nocturno es muy difícil que uno como usuario pueda calcular el ancho que tiene que tener la salida, los pasillos, eso no lo puede hacer. Por eso. ¿Qué cosas podemos sí hacer? Por ejemplo, evaluar que todas las puertas de evacuación, las salidas de evacuación abran hacia afuera. Hacia afuera, sí. Que tengan barras antipánico, es decir, una barra que cualquier persona la pueda empujar, no es una manilla. Todos tienen que tener estas barras antipánico. Todos tienen que tener señalizadas las vías de evacuación. Eso uno lo puede ver fácilmente, que estén o no señalizadas. Las vías de evacuación no pueden estar con elementos ornamentales, tienen que estar despejadas de todo elemento ornamental, no pueden estar tapadas con cortinas. Eso cualquier usuario lo puede ver. Cualquiera cuando ingresamos a un local podemos darnos cuenta si están señalizadas, si abren hacia afuera, si están demarcadas, si no están cubiertas. Eso es lo mínimo que podemos fijar. Alonso, muy bien, como nuestros bomberos típicamente hacen, nos han ayudado muchísimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nosotros veremos ahora un informe al respecto. El incendio de una luz de bengala durante la presentación de una banda provocó un incendio matando a cientos de personas en Santa María, Brasil. Sobrevivientes relataron que el local estaba abarrotado, la ruta de evacuación mal señalizada, la única puerta bloqueada y los extintores no funcionaban. Esto encendió también las alertas en Chile. La autoridad metropolitana salió de inmediato a anunciar mayor fiscalización a los locales de diversión nocturna, descubriendo que en una gran cantidad de discotecas y pubs no se estaban cumpliendo con las normas de seguridad requeridas. Calles estrechas o llenas de autos por las que no puede pasar un carro de bomberos, falta de señalización o salidas de emergencia que conducen a cocinas. Esas son algunas de las irregularidades detectadas en los locales nocturnos de Santiago. Según la normativa actual, cada local deberá instalar en el lugar de acceso habitual y sobre una altura que sea visible un letrero que indique la capacidad máxima de dicho establecimiento y deberá contar con extintores, red húmeda y seca cuando el inmueble tenga capacidad para más de 500 personas. La ausencia de las medidas antes mencionadas puede significar la aplicación de multas que bordean los 40 millones o el cierre definitivo del recinto. ¿Se cumplirán estas normas de seguridad en nuestros locales nocturnos? ¿Quién se hará cargo en el caso de que suceda una tragedia?
¿no estaremos exagerando un poco? ¿O es que efectivamente es necesario ponerle mucha atención a la seguridad de nuestros locales nocturnos? Bueno, es la pregunta que le hago a Fernando Borges, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Nocturnos de Turismo y Espectáculos. ¿Qué mejor como que él para hablarnos? Bienvenido a este cargo, Fernando. Gracias, muchas gracias. Una vez más, siempre grato tenerte y siempre bueno tenerlo levantando la bandera del turismo y de los negocios, ¿no es verdad? Sí, pues en eso estamos, tratando de defender el gremio. ¿Son seguros nuestros locales nocturnos? A ver, yo creo que comparativamente a lo que sucede en otros países latinoamericanos, en particular con lo que pasó en Brasil, nosotros somos un país mucho más seguro, producto de, más que por una política expresa por el tema de la seguridad, sino porque este es un país sísmico que tiene normativas de construcción y por ese motivo tenemos medidas de seguridad mucho mejores que las que tienen nuestros vecinos de Latinoamérica. Ok, por lo tanto, ustedes dijeron, en realidad después de la tragedia de la discoteca Kiss de Brasil, ¿no es cierto?, que aseguraban que los locales chilenos son 100% seguros, no estarán con eso, con una excesiva confianza. Sí, a ver, a nosotros se nos exigen muchas medidas de seguridad. Puertas de escape, no lo que sucedió en Brasil, que había un local tremendo con una sola puerta de ingreso y de salida. Se nos exigen extintores cada cierta cantidad de metros y cada cierta cantidad de personas. Se nos exigen chapas antipánico para las puertas de escape que abran hacia el exterior. Se nos exige sistemas de iluminación para estos casos también. Sí. Se nos exigen impermeabilizaciones ignífugas o barreras ignífugas para las cosas que pudieran inflamarse, para las barras o las vigas para que no colapsen. Por lo tanto, yo creo que Chile sí es un país más seguro. Okay. Yo no uno meter la mano 100% al fuego, porque probablemente debe haber alguno que vulnere la normativa y no tenga sus extintores. Ya eso es responsabilidad de la responsabilidad. El tema es que una cosa son las normativas, otra cosa que si se cumplen o no. Acabo de estar con un bombero, quienes ahora son habilitados para también fiscalizar estos lugares nocturnos. Claro. Y él decía totalmente lo opuesto, incluso en Maipú se encontró que 47% de los lugares nocturnos no contaban con la seguridad. En Chile las patentes de alcohol se renuevan cada semestre y por lo tanto en ese periodo podría volver a exigirse toda la implementación de seguridad para renovar las patentes. Por lo tanto, si aquí hay una falencia, y que la denunció me parece el mismo alcalde de Maipú, me parece que también es una responsabilidad compartida, digamos. Hay un municipio que no ha tenido la capacidad de ver que los locales que están en su comuna cumplan con la normativa de seguridad que ellos mismos debieran exigir. Sí, ok. Entonces, por lo tanto, ¿cree usted, Fernando, que entonces ha habido con especie de paranoia de las autoridades al respecto o es justificado? Esto es como, nunca está de más salir a volver a reiterar algo porque estas cosas como por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Siempre es bueno volver a reiterar las cosas para que aquellos que están vulnerando se sientan observados y rectifiquen su actitud. Sí. Esto es como todas las cosas en la vida. Okay. Pero por lo tanto yo creo que es bueno que se haya reiterado, pero tampoco es bueno que se salga a esta cacería de brujas de pagan justos por pecadores, porque efectivamente hay muchos empresarios muy serios que hacen unas tremendas inversiones en sus negocios y que se han visto un poco perjudicados por este exceso de celo reactivo más bien por lo que sucede en Brasil. ¿Y ustedes no podrían trabajar junto con los bomberos y hacer así una especie de consenso, trabajar con las autoridades? Nosotros siempre queremos trabajar juntos pero que aquí en este país hay que trabajar juntos con los municipios, con los carabineros, con investigaciones, con bomberos, con las Ceremis de salud. Hay tantas instituciones que a nosotros nos fiscalizan. Sí. Yo creo que aquí se debería unificar la fiscalización en un instrumento único, en una especie de checklist que diga, mire, usted cumple con todo esto y listo, porque a nosotros nos fiscaliza Profobi, que nos cobra los permisos del derecho de autor, el derecho de autor, el derecho reproductor, los municipios que nos piden las patentes, los carabineros que nos piden las patentes. En una noche nosotros podemos tener un administrador 4 o 5 veces entregando los papeles, los mismos papeles. Entonces yo creo que ahí hay un exceso. Uno tiene que manejar un negocio, que ahora hay que ver que la gente no tome, que la gente no fume, que la gente... Entonces, una serie de cosas que hay que preocuparse que me parece Ahora, excesivo. Su hijo, su hija va a un lugar nocturno. ¿Qué le dice usted? ¿Qué le busca asegurar que él o ella de lo cual esté consciente cuando va
a este lugar? Algo que yo hago siempre también y cuando voy a los cines y todo, ¿dónde está la puerta de escape? Ya. ¿Por dónde arranco si tengo que salir de emergencia? Primero. Porque no solamente pasan incendios, yo recuerdo alguna vez en una discoteca tirar una bomba lacrimógena y se produjo la misma estampida. Sí. Para el día del terremoto, en varias discotecas hubo también, porque uno suele querer salir por donde entró. ¿Ah? Y siempre esa puerta es la más colapsada porque todo el mundo tiene esa reacción natural. Sí. Siempre la puerta alternativa, esa puerta de escape que está al fondo donde nadie la ve detrás de una cortina, esa yo creo que es la más segura y ojalá esté abierta hacia un lugar abierto que no esté obstruido por mercaderías, por cajas y cosas así. Sí. Eso yo creo que eso es, siempre que uno entra a un lugar tiene que haber, o sea, pues la vida también, cuando entra, uno se mete en un problema, tiene que saber por dónde va a salir. ¿Usted entonces me garantizaría que todos esos lugares nocturnos a donde mandaría a sus propios hijos están en condiciones, ya lo dijo, no todos, no se puede generalizar, ¿no es verdad? Pero que en Chile estamos en una buena vía, a pesar de lo que dicen los bomberos? Yo creo que estamos en una buena posición. En Chile ya pasó la tragedia de la KISS hace años en Valparaíso y de ahí también hubo una fiscalización. Cuando pasan estas cosas siempre hay, cuando hay un accidente en la avenida Kennedy y mueren unos jóvenes, los carabineros se instalan en esa vía el fin de semana siguiente. Siempre hay una reacción y a nosotros nos parece que es buena, pero tampoco hay que sobre reaccionar porque esa sobre reacción puede hacer que justo por pecadores paguen algo que no corresponde. Fernando, muchas gracias. Siempre estás levantando bien a tu gremio, levantando la bandera. Ha sido un año tremendo para el turismo, ¿no es verdad? Ha sido un año tremendo de bueno en el sentido de mucho turismo interno, mucho turismo extranjero. Había una buena... Estaría de acuerdo con nosotros. Lo importante incluso para nuestra imagen exterior, asegurar que en Chile tengamos la seguridad de vida en nuestros locales nocturnos. ¿No? Yo posteriormente a la tragedia de Brasil fui a Brasil a ver de qué se trataba el tema. En Brasil es un tremendo, gran país, pero que tiene mucha autoconstrucción. Entonces, toda la gente construye su propia casa con un ladrillo muy típico de Brasil, con una tejuela muy típica de Brasil, y eso pasa mucho también en los negocios. Entonces, como no son un país sísmico, no tienen grandes reforzamientos, ni vigas, ni nada. Entiendo. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias a ustedes. Y nosotros seguimos con más Hazte Cargo. Hoy, un niño dejó de trabajar en esta esquina. Hoy, un niño dejó de pasar sus tardes en la calle. Hoy, un niño volvió a jugar solo por diversión. Hoy, un niño fue apadrinado en World Vision. Vive la experiencia de transformar la vida de un niño y también la tuya. Apadrina a un niño hoy en World Vision y ayúdalo a cambiar su futuro. Ante estas grandes tragedias, lo primero que como cristianos expresamos es ese consuelo que deseamos para todas las familias. Sorpresas tan dolorosas, tan grandes, en realidad solo con el tiempo van sanando, pero más con el dulce consuelo del Espíritu Santo. Lo que deseamos para todos los que son víctimas de este tipo de accidente tan trágico. Y llamamos a autoridades y a gobiernos y a padres a ser responsables con el tipo de lugar nocturno que hoy reciben a nuestros hijos y a veces muy menores. ¿Qué está sucediendo allí? Más allá incluso de la fiscalización sobre la seguridad, recordemos que también hay un ambiente moral que debe ser sino fiscalizado, cuidadosamente, controlado, responsablemente evaluado por padres. Jesús finalmente es nuestra última y final seguridad, es verdad. Él habló de construir una casa sobre la roca, de cómo efectivamente es posible construir sobre la arena y en momentos de crisis todo se derrumba. En estos momentos de crisis recordemos, Jesucristo es nuestra seguridad eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y por último, si perdemos todo en esta vida, si tenemos al Hijo, también seguramente tenemos vida eterna. En Hazte Cargo, buscando estar al lado de personas que sufren, buscando encontrar soluciones para lo que son los problemas que nos aquejan a todos en una sociedad como esta, una ciudad tan grande y hermosa como Santiago, es que nos despedimos hoy diciéndole que nos escriban, que nos emitan sus opiniones y que pronto nos veremos con otro tema en Hazte Cargo.
En general los locales en Chile carecen de buenos sistemas de seguridad. Muchos de ellos no cumplen con la normativa existente y algunos de ellos sí cumplen con la normativa. Me parece que también es una responsabilidad compartida, digamos. Hay un municipio que no ha tenido la capacidad de ver que los locales que están en su comuna... Y llamamos a autoridades y a gobiernos y a padres a ser responsables con el tipo de lugar nocturno que hoy reciben a nuestros hijos y a veces muy menores.